semana en el WhatsApp de la iglesia estuvimos compartiendo aquellos que no nacimos en Córdoba, ¿qué fue lo que nos trajo aquí? ¿Sí? Y hubo respuestas variadas. Caro, por ejemplo, dijo, bueno, a mí me trajo Charlie. Yo me enamoré de Charlie, entonces de Buenos Aires me vine a Córdoba. Muy bien, esa es una manera por la cual migrar de una ciudad a otra. ¿Sí? Yo dije que vine a Córdoba por razones de estudio. Vine a estudiar aquí arquitectura, así que me trasladé de la provincia de Entre Ríos aquí por razones de estudio. Pero María Elizabeth dijo que vino aquí no eligiendo ni por amor ni por estudio, sino por una cuestión de salud. Yo tuve una recomendación médica y tuve que venir acá por una cuestión de salud. Tiene otro peso, ¿sí? Otro peso que, por ejemplo, el que Martín insinuó. Bueno, yo vine aquí por mis amigos y puse un skate, ¿sí? Y por el deporte, y por las conexiones de mis amigos, y por mis hobbies, y por lo que me gusta hacer. Pero hay una diferencia entre migrar por amor, a migrar por salud, a migrar por estudio, o a migrar por amistades y hobbies, ¿no? Bueno, el texto que vamos a considerar hoy es un texto muy fuerte porque la migración que se produce no es por ninguna de estas cosas que hemos enunciado nosotros. Gloria a Dios que hemos tenido que emigrar de ciudades por estas razones tan placenteras, diría yo, o por el cuidado de la salud de María Elizabeth era un poquito más complicado, ¿sí? Lo que vamos a ver en el texto bíblico que abordamos hoy es una migración, y lo voy a definir así, forzada, en primer término, no opcional, no se eligió migrar. Una migración forzada, una migración que tiene que ver con el poder político y con la amenaza de muerte del poder político. O sea que es una migración mucho más complicada. Forzada, ¿por qué? Porque alguien desde el Estado, desde el gobierno, amenazó la vida de una persona. Por eso, esa persona, esa familia tuvieron que migrar a otro país en este caso. ¿Qué es una migración forzada? Bueno, una migración forzada es aquella que no se hace opcionalmente. Uno no elige irse. Se va salvando su vida, ¿sí? Huye de ese lugar en busca de salvar el pellejo, de proteger su vida. Eso es una migración forzada. Es una migración que a uno lo deja sin sus raíces, que si es forzada y yo no elijo dónde ir, voy donde me reciban y donde crea que mi vida está resguardada, ¿sí? O sea, voy a un lugar extraño, voy a otro país, voy a otra situación, pierdo la casa donde vivía, los amigos que tenía, el título que tenía en el país, porque no sé si en el otro país me lo van a reconocer, la ciudadanía y la residencia que tenía en el país en donde vivía, y voy como inmigrante a otro país. No sé si me van a recibir, no sé si me van a dar la visa. Pierde uno los valores de la cultura. Cuando si uno tiene que emigrar de aquí, como le pasó a tantos argentinos y argentinas en algún momento del país, tiene que irse a Suecia. ¿Cómo consigue yerba en Suecia? Pierde costumbres, pierde comidas, pierde cultura. Fíjense todo el cúmulo de pérdidas que hace una migración forzada, ¿sí? Y pierde seguridad, y se llena de temores, y se llena de angustias. Algo de esto nos va a servir para poder entender el texto que vamos a trabajar hoy. ¿Dónde se dan esas situaciones? Bueno,
Si ustedes miran el mundo, hay muchos periodistas que no pueden hablar en su país y tienen que irse a otro país para decir lo que pasa en el país. ¿Por qué? Porque el poder político los silencia, los censura o los persigue. Y tanto los persigue que se tienen que ir a otro país. Hay activistas políticos que también les pasa lo mismo. Hay activistas ambientales que también les pasa lo mismo. ¿Sí? Hay gente que denuncia, está pasando esto con las mineras, está pasando esto con el mar, está pasando esto con los ecosistemas. Y hay gobiernos e intereses de gobierno que no les conviene que se digan esas cosas y comienzan a perseguir a estas personas. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Irse a otro país para hablar de lo que pasa en su país desde otro país. Bueno, son situaciones que pasan en nuestro mundo y seguramente ustedes también han visto las terroríficas imágenes de grandes aldeas de refugiados contra una valla, un vallado, que es el límite de un país y otro, tratando de pasar de un país a otro con carpas, viviendo en situaciones infrahumanas. Seguro que han visto esas fotos, ¿sí? Refugiados, campamentos, aldeas de refugiados. Todo esto tiene que ver con la migración y con la necesidad a veces, no la opción, no la elección, sino la necesidad imperiosa para salvar la vida de emigrar a otro país. Les propongo que con estas ideas nos acerquemos al texto de Mateo. Después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate, escapa a Egipto con el niño y su madre y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esa noche José escapó a Egipto con María y con el niño y se quedó allí hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, se puso muy furioso y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivieran en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Jeremías: grandes llantos y lamentos oyó la gente de Ramá. Era Raquel, que lloraba por la muerte de sus hijos y no quería ser consolada. Herodes murió cuando José todavía estaba en Egipto. Entonces un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo: regresa ahora mismo a Israel, junto con el niño y la madre, porque ya murieron los que querían matar al niño. José, María y el niño regresaron a Israel. Pero José tuvo miedo de ir a la región de Judea porque supo que Arquelao, el hijo de Herodes, era el nuevo rey allí. Entonces el ángel de Dios le dijo a José que siguiera hasta la región de Galilea. Cuando llegaron allá, se fueron a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de los profetas: el Mesías será llamado Nazareno. Pongamos un poquito en contexto este texto para entender. Mateo comienza su evangelio citando los antepasados de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? La genealogía de Jesús. ¿Quién fue el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo es que José y María tuvieron a este niño Jesús? ¿Y quiénes fueron los anteriores a José y María? Luego de hablarnos de los antepasados de Jesús, nos habla del nacimiento de Jesús. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Exactamente, ¿sí? Y luego de hablarnos de los antepasados de Jesús y del nacimiento de Jesús, nos va a poner en contexto lo que nosotros hemos leído, porque va a hablar de que en la época en que Jesús nació, el gobernador de toda Palestina, un gobernador puesto por el Imperio Romano que había conquistado la Palestina, ¿se entiende?
sea, el poder político que gobernaba en el país en donde nació Jesús, era un poder puesto por los conquistadores, por el Imperio Romano. Ese gobernador, ese rey, se llamaba Herodes el Grande. ¿Sí? Muy bien. En el contexto anterior a nuestro pasaje, este emperador Herodes el Grande, este funcionario puesto por el emperador romano, llamado el gobernador o rey Herodes el Grande, se inquietó porque escuchó que algunos judíos decían que iban a ser un rey, el Mesías, el Salvador de Israel. Y como él era el rey, dijo: esto es una amenaza para mí, porque acá el único rey que hay soy yo. A mí me pusieron los romanos para gobernar aquí. Así que voy a tener cuidado con esto, porque si hay un rey que va a nacer, ese rey es una amenaza para mí. Entonces, ¿qué hizo? Muy tramposamente se informó. Che, ¿dónde va a nacer el rey? Y va a nacer en Belén de Judea, le dijeron personas que habían estudiado el tema sobre dónde iba a nacer el niño Jesús, el Mesías, este Salvador, este rey de los judíos, ¿sí? Y él tramposamente dice: bueno, avísenme cuando nazca, así yo voy también y lo adoro. Adoración minga, ¿entienden cuál era la intención de Herodes el Grande, no? De hecho, las personas que tenían que informarle no le informan, se van sin informarle, y Herodes se enoja mucho. ¿Sí? Y ahí viene nuestro texto. ¿Sí? Es notable que el texto nuestro comienza diciendo que después que los sabios regresaron a su país, estos sabios eran aquellos a quien Herodes había consultado para que le digan dónde y cuándo iban a ser el rey, y ellos no lo hicieron. Entonces estos sabios volvieron a su país, y ahí entronca con nuestro pasaje. Después que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se les pareció a José en un sueño y le dijo: fíjense, la primera mención que aparece en este texto es que un ángel del Señor va a tomar contacto con José, le va a hablar, y le va a hablar a través de un sueño. Fíjense, no es muy normal esto, ¿no? O muy ocasional. Tal vez en nuestros días, o sí, o tal vez sí. A veces Dios nos dice o te dice cosas a través de sueños. Pero fíjense que Dios toma la iniciativa para hablar con José, y esa iniciativa es una iniciativa de vida, es una iniciativa de proteger la vida, porque esto es lo que le dice el ángel de Dios a José: levántate. Se ve que lo agarró en medio de la noche a José, en un sueño. En un sueño, levántate. Y escuchen la palabra que dice: escapa a Egipto. Ahí ya nos damos cuenta que este mensaje en sueño no es un mensaje livianito, es un mensaje que inquieta. Levántate, escapa a Egipto con el niño y con su madre, y quédate allá hasta que yo te avisa, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Ustedes imaginen despertarse con un sueño o con una voz así. Obviamente es algo inquietante. Levántate, escapa. El gobernador de este país, la figura máxima de este país, quiere matar a tu hijo. ¿Te imaginas que te despiertes con un mensaje así? Súper inquietante. Y pienso mientras veo, se ve que José también era una persona disponible como María para escuchar a Dios, porque a María también Dios le comunicó que iba a tener un hijo a través del ángel Gabriel. Ambas comunicaciones de Dios para ambos esposos encuentran en María y en José personas que escuchan lo que Dios dice. No solo que escuchan lo que Dios dice, porque miren lo que hace José. Esa noche, ¿te imaginas? El mensaje del ángel a José. Esa noche
preparar todo, juntar todo, hay que escapar, hay que huir, la vida de nuestro hijo está en peligro. ¿Se imaginan esos diálogos entre José y María? ¿Se imaginan la inquietud? Prende la lámpara, busquemos esto, ¿qué vamos a necesitar para el camino? Trae esta manta, esto para la mula, para el caballo. ¿Qué quedó de anoche? ¿Hay algo de pan? ¿Quedan unas aceitunas? Y si nos agarra la intemperie, esta manta. Y al niño, ¿cómo? ¿Se imaginan lo que ha sido la preparación de ese viaje de escapar? Esa migración forzada. ¿Entienden por qué es una migración forzada esto? No es que eligieron, vamos a darnos unas vacaciones a Egipto, porque hay unos palmares espectaculares en Egipto, hay unas piscinas naturales espectaculares, vamos a pasear a Egipto, le dijo José a María. No, para nada. Esto fue una salida traumática, esto fue una salida forzada, protegiendo la vida, una salida forzada, una migración forzada por una amenaza del poder político a la vida del hijo de José y María. ¡Wow! ¡Qué migración! No es como la que nosotros dijimos en nuestro grupo de WhatsApp, para nada, Esa misma noche, versículo 14, José escapó a Egipto con María y con el niño, y se quedó allí hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Fíjense que tanto María como José no solamente escuchan al ángel, le creen al ángel, le creen. Cuando el ángel Gabriel le dice a María, vas a tener un hijo y va a ser porque el Espíritu Santo te lo va a hacer concebir, María dice, bueno, pero ¿cómo poder hacer eso? Y el ángel le explica y ella le dice, yo soy la sierva del Señor, estoy para servir al Señor. Cree lo que dice el ángel. Cuando a José le dice, levántate y andá porque van a matar a tu hijo, cree en esa palabra. ¿Qué hace José? Sale esa misma noche. Escucha, cree y obedece. La actitud tanto de María como de José. Sin duda este es un matrimonio creyente. Un matrimonio, una fidelidad impresionante, ¿no? Porque miren que les ha tocado escuchar cosas raras, Que el hijo que vas a tener va a ser del Espíritu Santo y no de un ser humano. Es algo raro. Eso escuchó María. Que hay un rey que está buscando matar a tu hijo, es una cosa rara también. Y José lo escuchó. Y María y José escucharon, creyeron y obedecieron, actuaron en consecuencia. Y en este versículo 15, lo que hace Mateo es ponernos en conciencia de que él va a contar esta historia, muy posiblemente para que le escuchen judíos en alguna parte del mundo, y va a decir cómo esta historia cumple ciertas promesas del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces va a decir, como ha dicho Dios por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo, y allí cita a Oseas, un profeta del Antiguo Testamento, que dice, referido a Israel, Israel estuvo cautivo en Egipto, y Dios dice a través de Oseas, de Egipto llamé a mi hijo Israel para sacarlo de la esclavitud. Lo que va a decir ahora Mateo va a interpretar de que ahora Dios va a sacar del exilio a su hijo Jesús. ¿Sí? Y hace como esta comparación. Así como Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, ahora va a sacar a su hijo Jesús del exilio en Egipto. Versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, ¿se acuerda que hablamos de los sabios? Que Herodes le había pedido, díganme dónde van a ser y cuándo, así yo voy y lo adoro, y que los sabios se habían ido sin decirle nada. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, se puso muy furioso. Y miren lo que hizo el todopoderoso, inescrupuloso Herodes el Grande.
mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivieran en Belén y sus alrededores, el lugar donde nació Jesús. Miren si Herodes no lo hubiera matado. Claro que lo hubiera matado. No solo lo hubiera matado a Jesús, mató a todos los que encontró menores de 2 años. La amenaza que el ángel le había dicho a José era real, era creíble. Pasó. Fíjense cómo este poder arbitrario, este poder absoluto, no tiene ningún empacho en hacer esto. Total impunidad. Es un crimen político. Es un crimen político que genera, a ver si podemos entender esto, un trauma social. No es que mata a un niño de una familia, mata a todos los niños, es algo social. No es el trauma de una familia, es el drama y el trauma de toda una aldea y alrededores, todos llorando. Toda la familia, toda la aldea y los alrededores llorando la muerte de sus niños. Un trauma social. Qué fiereza, qué crueldad, ¿no? Qué tremendo. Y otra vez Mateo va a hacer esto. Va a citar el Antiguo Testamento y va a decir: así se cumplió con esta matanza lo que Dios dijo por medio del profeta Jeremías. Grandes llantos y lamentos oyó la gente de Ramá. Era Raquel que lloraba por la muerte de sus hijos y no quería ser consolada. Y lo que está citando ahora es otro pasaje, esta vez de Jeremías, otro profeta del Antiguo Testamento, que habla sobre cuando José, hijo de Jacob, y Raquel, por eso Raquel, la mamá, es la que llora a los hijos de José, dice: así como Raquel, la mamá, lloró a José y su descendencia, que tuvo que ir a Egipto como esclavo, así las madres de Belén y los alrededores lloran a sus hijos. Grandes llantos y lamento, lloro por la muerte de sus hijos. Gente que no quería ser consolada. Qué consuelo para esta sociedad, para esta aldea completa. Pensá en tu barrio. Pensá que alguien decide matar a todos los niños menores de 2 años de tu barrio. ¿Te imaginas lo que sería tu barrio? ¿Te imaginas esas 20, 30 manzanas haciendo luto y duelo por la muerte de sus hijos? Tremendo, tremendo. El texto sigue. Herodes murió cuando José todavía estaba en Egipto. Entonces, fíjense, otra vez, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño, nuevamente, y le dijo: regresa ahora mismo a Israel junto con el niño y la madre, porque ya murieron los que querían matar al niño. Y hemos dicho que estos refugiados que han sido, esta familia refugiada que ha sido José, María y Jesús, que han sido perseguidos por el poder de Herodes, y para pensarlo en la cultura de hoy, no es un juicio que se les hace a José y María por maltratar a Jesús, o sea, no es que el poder político está haciendo un juicio. Esto es una matanza extrajudicial, ¿está? Una matanza decidida por un rey. ¿Está claro? Acá no hay proceso, acá no hay juicio, acá no se sabe si hay culpable, acá no hay nada de eso, Entonces, todo esto hace que estos migrantes, esta familia desplazada que son José, María y Jesús por cuestiones políticas, ahora, porque otra vez el ángel de la vida, porque otra vez el ángel protector de la vida de Jesús y de la familia vuelve, les dice: ahora sí pueden volver. Herodes murió. El que quería matar
al niño, ha muerto, ¿no? Y entonces yo pienso, es lo que ha significado para un judío y para la familia de José y María, tener que haber ido a Egipto, que es ese lugar que a ellos les hacía pensar en la esclavitud, les hacía pensar en vacaciones. Israel había estado cautivo en Egipto por muchos años. Fíjense la metáfora de esto de salir de la tierra en donde ellos vivían y tener que ir a la tierra donde sus antepasados fueron esclavos y allí ser exiliados, ¿no? La fuerza, ¿se imaginan lo que habrá sido psicológicamente para ellos allí? Obviamente, en situaciones actuales, cuando uno sale de su país y va a otro país, los miedos no se calman. ¿Quién sabe si en el otro país tampoco nos lo van a perseguir? ¿Quién sabe si no hay conexiones políticas como que también para que en ese país donde uno ha emigrado, allí sean espiados y sean controlados? Todo esto puede haber pasado en la vida de José y de María también. Así que este lugar donde estuvieron, esta seguridad relativa que tuvieron en Egipto, sin pertenencia, sin sentirse parte de allí, termina cuando el ángel les anuncia que vuelven. Pero fíjense, José tuvo miedo de ir a la región de Judea, o sea, en la región donde él estuvo, donde nació Jesús y donde estaba el poder político y el poder religioso, ¿sí? Así que no quiso ir ahí por miedo. Fíjense cómo los miedos siguen estando en la vida de esta familia, ¿no? Cómo esta migración forzada por amenaza de muerte surgida desde un poder político genera que este miedo en la familia quede. Entonces no van a esa zona de donde ellos habían salido, sino que se va a otro lugar. Se va a la región de Galilea porque el ángel así también lo dirige, ¿no? Entonces pienso en esto. José y María ya conocían Nazaret, habían estado en Nazaret, pero no vuelven a Belén de Judea donde nació el niño, sino que vuelven a Nazaret. De hecho, la familia de José estaba en Belén de Judea, ¿sí? Pero por miedo a que el sucesor, el hijo de Herodes el Grande, que era el que gobernaba en Judea, por miedo a él, lo que hacen es ir a otra zona del país que estaba gobernada por otra persona. Fíjense cómo el miedo todavía está en la cabeza y el corazón de los migrantes, ¿sí? Y allá fueron a vivir a un pueblo llamado Nazaret, y otra vez dirá Mateo, esto tiene que ver con algunas profecías del Antiguo Testamento. 3 veces en el texto es como que él cita partes del Antiguo Testamento para vincular a la historia. Así que me animo a decir que Jesús está presentado en este texto como alguien atravesado por el dolor humano, ¿o no? Desde pequeñito ya, ¿no? Alguien que comienza su vida como un perseguido político. Nace y es un perseguido político. Que experimenta en carne propia el exilio. ¿Se imaginan las noches conversando con Jesús? ¿Y nosotros de dónde somos? Preguntándole Jesús a María y José. Nosotros somos de otro país. ¿Y por qué estamos acá? ¿Por qué me trajeron acá? Y ellos teniéndole que contar esta historia de migración forzada. ¿Se imaginan esos diálogos? Jesús experimenta en carne propia el exilio en Egipto. Vive la inseguridad estructural, o sea, una inseguridad completa. Una inseguridad que en su país es una amenaza de muerte y habita en los márgenes como un refugiado. Miren a Jesús, habitando en los márgenes como un refugiado. Así Jesús no solo se hace ser humano, se hace ser humano desplazado y refugiado.
Su humanidad, la humanidad de Jesús, no es una humanidad abstracta, es la humanidad de un refugiado, es la humanidad de un migrante, es la humanidad de un desplazado político, es la humanidad de alguien que ha sufrido todas estas experiencias traumáticas y dolorosas en su infancia. Me quedo pensando en este texto, en algunas notas, ¿no? De hecho, en cómo el ángel del Señor protege la vida de la familia de Jesús. Protege a José, protege a María. Claro, me dirán ustedes, no protege a todos los otros niños que murieron. No protegió al trauma colectivo de la aldea de Judea, de Jerusalén, de Belén, perdón. No protegió a todos esos. Sigue siendo un trauma colectivo, un trauma social. Paradójicamente, Dios está con los que huyen. Dios no está con el que está en el palacio. No está con el otro. Está con los que huyen. Paradójicamente, Dios habita con el que migra por razones forzadas. Dios habita con esta familia desplazada, con esta familia apaleada por el poder, por la amenaza de muerte de un poder impune. Dios se conecta con la persona de José, se había conectado antes con María y guía a toda la familia, José, María y el niño, en situaciones de vida. Dios protege y guía hacia la vida. Y Dios protege a la familia de Jesús con un propósito de vida. Navidad. En Navidad repensamos, recordamos el nacimiento de Jesús. ¿Qué tal les pareció esta consideración sobre el nacimiento de Jesús de hoy? ¿Alguna vez pensamos en esta faceta del nacimiento de la vida de Jesús? De los primeros meses de vida de Jesús y de los primeros años de vida de Jesús. ¿Alguna vez pensamos que Jesús fue un refugiado? ¿Alguna vez pensamos que Jesús fue alguien que fue amenazado por el poder político? ¿Alguna vez pensamos que cuando recordamos a Navidad, que a Jesús le tocó vivir el destierro, la pérdida de identidad, el contacto con sus familiares, con su tierra, con su cultura, que sus padres tuvieron que viajar muchísimos kilómetros para ir a un país extranjero con otras costumbres? ¿Cuánto sufrimiento hay en el nacimiento de Jesús? ¿Cuánto sufrimiento de la familia, de Él? Me parecía que esto era algo que debíamos considerar también. Porque yo estoy de acuerdo con que nos juntemos familiarmente y ya estoy pensando en la juntada familiar para Navidad, claro que sí. Y ya estoy pensando en qué regalar a mis sobrinos, a mis cuñadas, a mis hermanos, a mis hijos, claro que sí. Y es más, ya estamos pensando en la comida también, en qué vamos a hacer, ¿o no? Pero además de la alegría que genera saber que Jesús ha venido, me parece que este es un texto para pensar otra faceta de la venida de Jesús. Y es la faceta de los que sufren, es la faceta de los que tienen que emigrar, es la faceta de los que tienen que venir de otras ciudades o ir a otras ciudades por, vuelvo a decir, amenaza de muerte por el poder político. Y dije al principio,
Ustedes seguramente han visto las fotos y han visto algún reel y han visto algún TikTok de médicos que dicen ayúdennos porque estamos en la frontera tal, porque hay tal problema político y la gente no puede emigrar porque no son recibidas del otro lado, pero son perseguidos. Esto pasa en nuestro mundo de hoy. En Navidad el sufrimiento de los migrantes aún hoy está presente. Y hay mucha gente que está sufriendo lo que Jesús sufrió. Y yo quiero decirles que Jesús se identifica con ellos y con ellas. Yo quiero decirles desde este texto bíblico que Jesús los entiende, que Jesús está cerca de ellos. Con esa gente forzada a sufrir, con esa gente que vive en los márgenes contra los alambrados, perseguidos políticamente, obligados a vivir mal, obligados a abandonar todo lo que les da identidad. Y creo que Navidad también es un tiempo para acordarse de los migrantes forzados. Este es un país, decimos, de inmigrantes, de gente que vino, ¿sí? Y gente que todavía viene, y alguna gente que se va. Jesús está para ellos en esta Navidad también. Jesús los entiende. Dios es el Dios de los migrantes. Dios es el Dios de los que sufren. Dios es el Dios que se compadece y se acerca a los que huyen, a los que son forzados a abandonar su tierra, su casa, su identidad, su país, su profesión, su trabajo, sus amigos, su casa, su entorno. Me pregunto si tal vez las personas que vienen a nuestro ropero, que vienen a nuestro devocional, que vienen a buscar comida, que vienen a nuestro culto, entre ellos hay migrantes, entre ellos hay gente que, bueno, está en Córdoba porque no le quedó otra. Yo sí he escuchado de ellos. Algunos se han ido de los galpones porque se la tienen jurada, como decimos, ¿sí? Porque los van a matar si vuelven de nuevo a los galpones que están acá cerca. Y algunos duermen en la calle porque en los galpones se la tienen jurada. Y hay gente que no puede volver a su barrio y por eso vive en nuestras calles. Dios es el Dios de esa gente. Dios lo entiende. Jesús los entiende. A Él le tocó pasar. Y si Dios es el Dios de los migrantes y Jesús los entiende, eso debe ser un llamado para nosotras y nosotros. También entender. También interesarnos por sus historias. También acercarnos. También decirles que Jesús fue un refugiado, alguien que tuvo que escapar de la injusticia de su pueblo. Y me pregunto a mí mismo, ¿no? ¿Qué significa predicar sobre esto? ¿Qué significa predicar sobre
el Dios que nos invita a hacer pastoral y a hacer teología con los migrantes y a predicar desde y con los migrantes. Es una invitación que nos hace Jesús en este tiempo de Adviento a la luz de este texto. Y me pregunto también si estamos desarrollando como comunidad sensibilidad espiritual ante los migrantes, ¿sí? Porque este es un tema, ustedes saben la cantidad de venezolanos que hay en todo el continente americano. ¿Se creen que salieron porque tenían ganas? Los bolivianos que vinieron a nuestro país, los peruanos que vienen a nuestro país, los argentinos que se van a otros países, ¿creen que se van porque sí? Porque tienen ganas de pasear. ¿Qué sensibilidad nos está desarrollando el Espíritu Santo respecto de esta cuestión de la migración forzada? O de la migración en general. Aquellos que vienen simplemente por un mejor estilo de vida, o para poder pagar los remedios, o para hacer un tratamiento, para poder trabajar, para dejar de ser perseguidos. Esta es una invitación entonces a orar también para que el Espíritu nos dé sensibilidad ante los marginados, los golpeados por la vida, los migrantes. Y también este texto me hace pensar en José, en esta capacidad de José de escuchar a Dios, creerle a Dios y hacer lo que Dios quiere. ¡Wow! ¡Qué ejemplo que es José! ¡Qué ejemplo que es María también en otros pasajes de la Biblia! ¿Sí? ¡Qué ejemplo que es este matrimonio! ¡Qué lindo que podamos llevarnos esta enseñanza hoy también! Escuchar a Dios en nuestras circunstancias, creerle lo que nos dice, obedecer, actuar en consecuencia de eso que Él nos dice. A veces es difícil creerle a Dios, a veces es difícil. A veces la realidad no nos da herramientas como para que le creamos a Dios. A veces nos parece que lo mejor que podríamos hacer sería hacer lo contrario de lo que Dios nos dice. Pero qué capacidad está de José de creer lo que el ángel del Señor le dijo y actuar en consecuencia. Inmediatamente. Andate, le dijo el ángel, esa misma noche salió José. Puedo reconocer la presencia de Dios, la voz de Dios en mis momentos traumáticos, en mis momentos de dolor, en mis momentos de pérdida. ¿Puedo creerle a Dios en esos momentos? Qué linda pregunta para hacernos a la luz de este texto. José es un ejemplo de esto, que nos anima a creerle a Dios en los momentos traumáticos de nuestra vida de fe. ¿Qué diferencia habrá en nuestra celebración de Navidad de este 2025, luego de haber considerado a Jesús como un migrante por razones políticas bajo amenaza de muerte? Me pregunto y les pregunto. Hagamos un lugar al dolor, a los migrantes, a las pérdidas, también en esta recordación de Navidad de este 2025. Amén.